Hola, bienvenidos. Comenzamos aquí un nuevo ciclo de enigmas, ahora a través de nuestro canal de YouTube. Lo invitamos a que conozca las historias y leyendas de esta colonia del Sacramento tan enigmática. A partir de este momento, usted empezará a conocer las leyendas y mitos de nuestra nueva colonia del Sacramento. Es la antigua colonia del Sacramento, su historia y tradiciones que nos revelan testimonios de su legendario pasado con luchas, intrigas, odios y amores vividos en los 333 años transcurridos a esta fecha. Si cuando vuelves a casa, llamada Manzana de la Discordia, la ciudad de la pluma y de la espada, o para muchos, madre de ciudades, fue motivo de sangrientas luchas entre las coronas de Portugal y España en los siglos XVII y XVIII, junto a Inglaterra, Francia y Holanda, lo que para otros la convierte en el Gibraltar del Plata. Hoy conserva una aureola romántica que le confiere un encanto único. Luego de fundada, se internacionalizó el Río de la Plata, dando inicio a la disputa por la dominación del territorio entre los dos mayores imperios de aquella época, con la intervención de sus respectivos aliados. Declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO, la ciudad de Colonia del Sacramento, tal como la conocemos hoy, la más antigua en el territorio uruguayo, fue fundada en enero de 1680 por el maestre de campo portugués y embajador de Río de Janeiro, Don Manuel de Lobo, a quien el propio rey de Portugal le encomendara la tarea de fundar una colonia portuguesa en el Río de la Plata. Un enclave comercial, punto estratégico para el comercio y puerto de entrada a los ríos Uruguay y Paraná, y vía de acceso a las minas del Plata, del Potosí y al interior del Brasil. Aunque para llegar a este momento clave en la historia es necesario ir más atrás, apenas 2 años después del descubrimiento de América. Colonia del Sacramento, historia, tradiciones y leyendas. Comenzamos aquí el recorrido de este programa de enigmas en esta ciudad mágica, en esta manzana de la discordia conocida como es Colonia del Sacramento,
como Patrimonio Histórico de la Humanidad, declarada por la UNESCO, pero sí también esta colonia del Sacramento que guarda en sus entrañas una cantidad de mitos y leyendas que hoy en Enigmas comenzaremos a investigar y a tener un encuentro cercano a lo desconocido. Una de las historias que marca a los colonienses cuenta que por orden del propio gobernador Vasconcellos habría llegado a nuestra ciudad 2 monjas. Una de ellas fue expulsada. Al irse de nuestra ciudad, haría una de las maldiciones que aún permanece en la memoria de todos los colonienses. Acompáñenos en este primer programa, La maldición de la monja. Hoy presentamos La maldición de la monja. Bueno, Sebastián, gracias por recibirnos. Y la pregunta que te queríamos hacer, en el año 1742 es un año marcado porque, según cuenta la leyenda, según nos marca a todos los colonienses, en ese año, precisamente por orden del propio gobernador Vasconcellos, habría llegado a nuestra ciudad una monja. Si bien la leyenda también cuenta que fueron 2 las monjas traídas por orden del propio gobernador, hay una que se destaca, dado que, según cuenta el relato de la gente de aquellos años, esta monja ofuscada fue nuevamente deportada hacia Portugal, pero antes de irse, supuestamente, cuenta la leyenda, maldijo a nuestra ciudad. Que estas palabras fueron: maldigo esta ciudad para que nada en ella crezca. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué cuenta la historia sobre la maldición de la monja? Bien, bueno, en esa época Vasconcelos fue su época de más esplendor, ¿sí? Hay que ver, sí, que había casi 2.000 habitantes aquí. Muchos eran esclavos. Acá era hacer un tráfico de esclavos enorme. Digamos que en los censos de esa época que ven que muchos eran esclavos. Religiosos hubo, eran más jesuitas uno y franciscanos otros. Esta gente, es un dato interesante, oficiaba como una especie de banco, digamos que muchos giros se hacían a través de ellos, o sea, estas órdenes giraban a Europa. O sea que ilegalmente estas órdenes hicieron que saliera mucho oro y plata. Por un lado eso. En esa época así había estancias, así había chacras, se producía de trigo, había en torno a los muros mucha gente que vive ahí. Digamos que era una ciudad muy próspera, es cuando se hacen casi todas las casas de piedra, incluso de 2 plantas, que son de esa época, 1730, 40, ¿sí? Y es cuando todavía se puede dar cierto comercio. Después ya de 1735 y sobre todo por 1750 ya baja ese comercio, y cuando se funda el Real ya ahí se hace el cerco a Colonia y ahí se corta casi este tráfico. Pero en 1742 es una de las épocas de más esplendor. Y es sobre todo cuando se le da la forma que uno más o menos ve hoy a las murallas. O sea, está porque esto era una zona uno hay que ver que es el campo y no había nada. O sea que esto, que tanto para los gauchos, para los indios, era un sitio que ellos entraban acá a hacer comercio. O
sea que entran y compran caña, ron y cosas varias. Y bueno, sí, digamos que los indios sí estaban acá y eran el apoyo de Colonia. Según reza la estampa número 6, que dirigía el entrañable Heroídes Artigas Mariño, destaca en aquellas estampas un artículo que hablaba sobre la maldición de la monja. Dice entonces que en nuestro coterráneo, allá por 1745, las relaciones de los gobernadores Vasconcelos y Ortiz de Rosa eran cordiales, en forma tal que se permitían las buenas relaciones sociales entre Colonia y Buenos Aires. Tan es así que en septiembre de ese año señalado, 2 hijas del maestre de campe Manuel Botelho de la Cerdo quisieron profesar de monjas en el monasterio de Santa Catalina. Hasta aquí la referencia histórica. Ahora también entraremos, imaginativamente destacaba, en los vericuetos de la tradición, y todo hace presumir que cuando Ceballos, en 1761, empieza a hostigar Colonia del Sacramento, devolvió a sus lares a todo posible espía y cayeron en la redada las monjitas portuguesas. Una de ellas, furiosa, considerando que Colonia era la culpable de su situación actual, pronunció el anatema que se hizo histórico: nada prosperará en esta maldita ciudad de Colonia. Enigmas. Un encuentro cercano a lo desconocido. Bueno, y estamos en los patios del Bastión del Carmen, un lugar emblemático en Colonia, como así también la persona que hoy vamos a estar conversando sobre esta maldición de la monja. Años vinculados a lo que es la cultura de Colonia y los espectáculos, actor, director, y bueno, Fernando, que también particularmente hemos vivido algunas experiencias que le hemos atribuido a esta monja inquieta. Fernando, ¿vos qué nos podés contar sobre esta maldición, sobre esta monja inquieta que hace casi ya 300 años que tiene a los colonienses en vilo? Bueno, creo que sé lo que sabe todo Colonia de hace aproximadamente 300 años. Porque esta leyenda ha pasado de generación en generación durante casi 300 años. Todo lo que se funde en Colonia se atribuye a la maldición de la monja. Tanto es así que también viene un temporal, como hubo hace poco en el mes de enero, que volaron árboles, arrancaron árboles añosos que están al costado de la Intendencia, que nunca nadie se imaginó que podía pasar eso. Al otro día, hasta los niños de la escuela, y más chiquitos también, decían la maldición de la monja. No saben ni por qué lo dicen, pero eso pasó de boca en boca durante casi 300 años. Es increíble. Bueno, yo he consultado los investigadores o aquellos que se dedican a la historia y me dijeron que no hay documentación. No hay documentación escrita. Lo que ha quedado es la leyenda que fue pasando de boca en boca. No hay documentación, nada, ningún libro, nada. Que podría haber alguna anotación, a veces se usaban los libros parroquiales también para anotar otras cosas que no fueran solo bautismos o defunciones, que eran los libros que se llevaban fundamentalmente de bautismo y después de fallecimientos, que en algún momento podría haber alguna anotación, acá no se encuentra. Hay que ver, en 1930, que por ahí, es que aparece en la prensa esta crónica.
Ahí es que, digamos, es cuando uno ve impreso que se hable de esta leyenda. Pero en cuanto a los datos históricos, ¿sí? Bueno, en 1742 Hurtado, ella sí vino acá, ella sí. Pero en cuanto a las monjas, digamos, esos ya son datos mucho más imprecisos. Y luego que toda la historia que a esta monja la expulsan y que ella maldice a Colonia, eso es igual, no hay ningún tipo de dato que avale eso que has escrito, ¿no? Entonces digamos que no hay una base histórica firme para hablar que pasó esto, ¿no? Digamos que por ese lado no. Bueno, apenas llegué aquí a Colonia, consulté justamente a Artigas Mariño por este tema, porque había gente que me preguntaba y yo nunca había oído hablar en ningún momento, solo cuando llegué a Colonia. Y bueno, y Artigas me dijo eso, que era una leyenda y que y provocaba que cada vez que Colonia tenía algún espectáculo o evento a la luz, o sea, al aire libre, provocaba algún mal tiempo, alguna ventisca o lluvia que terminaba perjudicando la realización, que si vamos al caso, uno después en los hechos no puede siempre comprobar lo mismo. Por supuesto, hay días que llueven y se anulan los espectáculos, las cosas que están programadas al aire libre. Siempre se dijo que eran dos monjas portuguesas que estaban en la capilla de la Concepción, que es, hoy están solamente los cimientos, que son delante del convento de San Francisco Javier, que el convento de San Francisco Javier tiene el faro. El faro viejo. No, el faro que está, sí. El guía de los navegantes, que tiene la luz roja a la noche. Ese faro está construido sobre la torre del convento de San Francisco. Bueno, adelante estaba el cementerio y capilla de la Concepción. Ahí había dos monjas portuguesas que, según cuenta la historia, eso es real, eran de la familia del virrey Vasconcello. Cuando España, que eso ocurría cada poco, en Colonia, por eso era la manzana de la discordia, los españoles las expulsaron. Y dicen que una de ellas dijo: maldigo esta tierra en que piso para que nada crezca. Hasta ahí se sabe. Si la monja dijo eso, cosa que la religión católica dicen, yo he hablado con los curas y me han dicho que eso no puede ser, porque un religioso jamás va a echar una maldición. ¿La Iglesia cree que una monja pueda maldecir a una ciudad? Bueno, hay que pensar en la cultura de ese tiempo, la cultura religiosa, la concepción, la idea de Dios que había. En esos tiempos la imagen de Dios era una imagen más que de Padre misericordioso, una imagen de un Dios justiciero, vengador, un juez que estaba casi constantemente mirándonos a ver si nos pisábamos el palito para ya bajarnos el hacha. Justamente eso no corresponde a la real imagen de Dios, pero había esa concepción un poco de que es del Dios del Antiguo Testamento, ¿no? De un Dios vengador, de un Dios que bendice y como bendice también maldice. Y la vida se la veía así. Si te iba bien era porque Dios te bendecía, si te iba mal era porque Dios te maldecía. No había otra forma de explicar, eran los códigos que tenía la gente en ese tiempo. No era raro, más la gente del mundo religioso, llámense monjas, llámense sacerdotes, misioneros,
ellos en esa época veían esta imagen de un Dios castigador, de un Dios que bendice y que también maldice, y bueno, era la concepción que había. También tenemos que pensar que esos primeros misioneros, no todos, y a nivel también de las religiosas, no todas las monjas descollaban por tener conocimientos de Biblia ni de teología. Conocían lo que el catecismo permitía. También hubo, sí, grandes teólogos que llegaron a América, pero por lo general los misioneros eran hombres y mujeres de mucha fe y de mucho entusiasmo y de ganas de anunciar la experiencia de su fe, aunque muchas veces esa experiencia estaba viciada por lo reducido que era sus conocimientos teológicos o conocimientos de Biblia. Ahora, ¿por qué está esa versión? ¿Por qué todo el mundo echa la culpa a la maldición de la monja? Todo lo que se ha iniciado grande en Colonia, como fue la fábrica de jabón, como fue el acopio de cereales de la familia Capandegui y Arregui último, acá en el Bastión del Carmen, todos se fundieron. Se terminó la Coca-Cola. La Coca-Cola se fue, la fábrica de Colonia. Sudantec se cerró. Y si vamos más atrás, todo ha pasado exactamente lo mismo. Las dos areneras. Inclusive hasta tocó Rosario con la pedrera, donde molían la piedra en Rosario. Todo el mundo decía la maldición de la monja, la maldición de... Todo, bueno, así te puedo contar miles de cosas de los años que tengo, porque desde la escuela que estoy escuchando el mismo tema. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Son más de 200 años. Creo que Colonia tiene que también, de alguna manera, crecer, avanzar en el camino de su fe. La imagen o la idea de Dios, todas las religiones están limitadas por el hombre religioso, la mujer religiosa, por el ser humano. Porque las religiones se construyen a través de experiencias, signos, expresiones que tiene el ser humano. Y estamos limitados al tiempo, a la historia que nos toca vivir, a la cultura que nos toca. Si existieron esas monjas del 1700 y pico, ellas respondían a su tiempo. Lo triste es que el hombre del siglo XXI, o mejor dicho, el coloniense del siglo XXI, funcione con parámetros del 1700. Porque me dicen, no, Cardani, nosotros no podemos echar una maldición porque no está dentro de la religión católica. Eso es un invento. Ahora, yo digo, ¿por qué dura tanto este invento? ¿Qué podemos hacer? ¿Dejarla tranquila? No podemos. Parece que la maldición perdura. Maldigo esta tierra en que piso para que nada crezca. No hay... Bueno, una que se habría que ver, ¿no? Porque hay muchos datos que aún no saben bien, ¿no? Están en los archivos de Brasil, Portugal, España, ¿no? Hay, digo, si bien se ha hecho mucho, falta mucho más por hacer, pero los autores más o menos serios, Azarola Gil, Riveros Tula, que han hecho algo sobre Colonia, esos, digamos, nunca hablan de nada de estos episodios. Bueno, a mí personalmente me resulta algo, digo, que no tiene ningún tipo de base, digamos, porque acá esto era una plaza fuerte y estaba llena de hombres, digamos, que no era un sitio, digamos, apto para que haya monjas. Entonces no me suena mucho eso.
y después que la expulsen, y tampoco, ¿no? Y sobre todo que el que hubieran expulsado a otro sitio. Por eso me digo que no me parece mucho, es lo más mínimo. Yo creo que, como es una leyenda, tú hoy me decías también, es casi como un mito, yo creo que esa monja es Colonia. Es Colonia. Es, de alguna manera, la manera o el estilo que tiene Colonia de expresar su fe y de leer o interpretar una tormenta en el barrio sur. Pero ha pasado mucho tiempo, ¿no? Son más de 200 años. Creo que Colonia tiene que también, de alguna manera, crecer, avanzar en el camino de su fe. La imagen o la idea de Dios, todas las religiones están limitadas por el hombre religioso, la mujer religiosa, por el ser humano. Porque las religiones se construyen a través de experiencias, signos, expresiones que tiene el ser humano. Y estamos limitados al tiempo, a la historia que nos toca vivir, a la cultura que nos toca. Si existieron esas monjas del 1700 y pico, ellas respondían a su tiempo. Lo triste es que el hombre del siglo XXI, o mejor dicho, el coloniense del siglo XXI, funcione con parámetros del 1700. ...280 años han pasado de aquella maldición. Colonia aún sigue perturbada, confusa por este hecho. Si bien los investigadores históricos, la gente que se dedica a hurgar en estas leyendas, nos afirman que no hay ningún documento que pruebe que esta monja sí existió y que estuvo visitando nuestra ciudad, a muy pocos le importarán, porque aunque siga pasando el tiempo, la maldición de la monja siempre estará presente y seguirá siendo un enigma. Nosotros los esperamos para compartir el próximo programa de Enigmas, un encuentro cercano a lo desconocido. Hasta entonces.